nuevamente, mi nombre es Arlen Pérez y soy estudiante de la carrera de Ciencias Biomédicas en la Universidad Autónoma de Occidente. Esta vez o nuevamente estoy aquí para hablarles un poco sobre los temas que vi a lo largo del segundo parcial de la materia de genética básica impartida por mi profesora, la doctora Noemi García Magallanes. Nosotros a lo largo de este parcial vimos 4 temas muy importantes y muy relevantes de la genética, que vendrían siendo replicación del ADN, transcripción del ADN, traducción del ADN y aspectos epigenéticos. Así que si te interesa conocer un poco o saber más bien de lo que se tratan estos temas que vi a lo largo del segundo parcial de genética básica, te invito a que me acompañes a ver este video. Si observamos a los seres vivos, nos encontraremos con 2 aspectos aparentemente contradictorios. Por un lado, la variabilidad entre las especies y dentro de una especie, y por otro, la constancia de los caracteres que definen las especies, familias o grupos. Esta paradoja se explica por la presencia de cada uno de los seres vivos de un material genético que contiene la información necesaria para construir un nuevo individuo. Históricamente, la extraordinaria diversidad de los seres vivos fue un obstáculo para descubrir los principios unificadores de la biología en general y de la herencia en particular. A través de los años se ha investigado la expresión genética en diversos organismos vivos. La comprensión de la estructura del ADN permitió asegurar la observación de todos los aspectos de la biología y definió la unidad fundamental para la interpretación de la enorme diversidad de la vida. En estos avances queda implícito el concepto de lo que vendrían siendo los genes, con información que almacena y le transmite a los padres a hijos. Lo mismo, la unidad de herencia que regula la aparición de un carácter particular, organización del genoma eucariótico, como ADN no repetitivo, ADN codificado, ADN repetitivo y ADN no codificado. El ADN repetitivo es una secuencia de ADN que se repite 2 o más veces. Es una molécula de ADN o genoma. El ADN repetitivo se clasifica en series de tándem, micro y mini satélites de ADN repetitivo intercalado. El ADN repetitivo en tándem es tipo de replicación también llamado ADN satélite. El ADN satélite está formado por la repetición de una secuencia de ADN miles de veces en tándem, es decir, unas copias pegadas a otras. Existen 6 tipos de satélites. El satélite 1 de secuencia básica de 42 nucleótidos, situado en los centrómeros de los cromosomas 3 y 4. Satélite 2 de la secuencia básica de adenina, tinina, citosina, citosina, adenina, tinina, citosina y guanina, presente en las próximas de los centrómeros de los cromosomas 2 y 10. El satélite 3 de la secuencia básica de adenina, tinina, citosina y citosina, presente en las construcciones secundarias de los cromosomas 9 y Y. El satélite alfa, secuencia básica de 171 nucleótidos, formando parte del ADN de los centrómeros de cromosomas. Satélite beta, secuencia básica de 68 nucleótidos, aparece en torno al centrómero de los cromosomas acéntricos. Y el satélite gamma, secuencia básica de 220 nucleótidos, próximo al centrómero de los cromosomas 8 y X. Mini satélites, secuencias de 6 y 25 nucleótidos, generando secuencias de entre 100 y 20.000 pares de bases, relacionados con procesos de regulación de la expresión genética, es decir, control de transcripción y splicing. Se han asociado con puntos de fragilidad de ruptura cromosómicos, translocación genética y recombinación meiótica. Los microsatélites son secuencias básicas de 2 a 4 nucleótidos, generando secuencias de menos de 150 nucleótidos. ADN repetitivo intercalado. El ADN repetitivo intercalado está formado por secuencias que se repiten miles de veces en el genoma humano, pero no en el tándem, sino de manera dispersa. Se clasifica en función del tamaño de la unidad repetida, como los SINE, elementos nucleares de dispersos cortos, los LINE, elementos nucleares dispersos largos, y los HERF, retrovirus endógenos humanos. Los transposones de ADN son un transposón o elemento genético transponible en una secuencia de ADN que puede moverse de manera autosuficiente a diferentes pares del genoma de una célula, un fenómeno conocido como transposición. Podemos señalar que en los transposones de ADN no todos los transposones requieren un ARN intermediario. Muchos son capaces de incorporar de una manera más directa ADN al ARN, involucran una excesión de elementos y reintegración de un nuevo sitio, es decir, transposición conservadora.
ADN no codificante. Las secuencias de ADN del genoma no codificante para proteínas se conocen como ADN no codificantes. Son componentes de ADN de un organismo. La mayor parte del genoma de un organismo se compone de ADN no codificante y, aparentemente, más del 98% de la longitud del genoma. Se puede identificar diferentes tipos de ADN no codificantes en el genoma de los organismos, como los intrones, ADN repetitivo, ADN regulador, entre otros. La codificación directa del ADN no codificante son dos componentes del genoma de los organismos. El ADN no codificante contiene secuencias que actúan como elementos reguladores determinando cuándo y dónde se activan y desactivan los genes. Esos elementos proporcionan sitios para proteínas especializadas para ajustar y activar o reprimir el proceso por el cual la información de los genes se convierte en proteínas. El ADN no codificante contiene muchos tipos de elementos reguladores. Algunos elementos estructurales de los cromosomas también forman parte del ADN no codificante. Por ejemplo, las secuencias repetitivas de ADN no codificante en los extremos de los cromosomas formando telómeros. Los telómeros protegen los extremos de los cromosomas para que no se degraden durante la copia del material genético. Algunas de las regiones de ADN codificantes, llamados intrones, se encuentran dentro de los genes que codifican proteínas, pero se eliminan antes de que se produzca una proteína. Los elementos reguladores, como los potenciadores, se pueden ubicar en un intrón. Otras regiones no codificantes se encuentran entre genes y se conocen como regiones intergénicas. Los promotores proporcionan sitios de unión para la maquinaria proteica que lleva a cabo la transcripción. Los promotores se encuentran típicamente juntos por delante del gen de cada cadena de ADN. Los potenciadores proporcionan sitios de unión por proteínas que ayudan a activar la transposición. Los silenciadores proporcionan sitios de unión para las proteínas que reprimen la transcripción. Los aisladores proporcionan sitios de unión para proteínas que controlan la transcripción de diferentes maneras. Algunos para evitar los potenciadores que ayudan a la transcripción y otros previenen cambios estructurales del ADN. Algunos aislantes pueden funcionar como un bloqueador proteico y una barrera de otras regiones del ADN no codificante proporcionan instrucciones para la formación de ciertos tipos de moléculas de ARN. ADN codificante. ¿Qué es el ADN codificante principalmente? Bueno, el ADN codificante va a tener en su estructura genes que nos van a ayudar a la producción de proteínas. El ADN codificante representa solamente el 1% del genoma humano. Este está compuesto de exones, los cuales son pares o fragmentos de los genes que sí producen proteínas, elementos importantes para el funcionamiento de los organismos. Algunas de las características del ADN codificante son que el ADN codificante es aquel que contiene el gen que encierra la información de la síntesis proteica dentro del genoma. Producen polipéptidos. Estos mismos, cuando se requiere crear una proteína, la enzima de ARN polimerasa se transcribe con un nucleótido de la célula de una secuencia de ARN en base al orden del nucleótido del ADN y van a ser capaces de ser transcritos. El porcentaje de este tipo de ADN en el ser humano es sorprendentemente bajo, de solo un 1.5%. Tiene funciones codificantes que repiten la función principal de ADN, que van a ser producción de síntesis de proteínas, como la transcripción, que a este punto la información contenida del gen va a ser copiada a un ARN mensajero, y la traducción, la información contenida del ARN mensajero es producida por una secuencia de aminoácidos que va a ser parte de la proteína. En su anatomía podemos decir que el ADN codificante va a tener solo un pequeño porcentaje, ya que lo contrario, el porcentaje mayor está indicado para el ADN no codificante, aunque si este pequeño porcentaje nuestro organismo no puede hacer de manera correcta sus funciones. Aunque para muchos suena una cifra algo muy insignificante, no es así, ya que gracias a este pequeño porcentaje va a contener información necesaria para el cual nos va a permitir que una persona pueda crecer y desarrollarse. En algo que también los estudios del tipo de ADN nos permitan nuevas formas de diagnosticar enfermedades. Los factores de transcripción del ADN son proteínas que regulan la transcripción de los genes, es decir, cómo se copian de ARN en el proceso de producción de una proteína. El cuerpo humano tiene muchos factores de transcripción. El cuerpo humano de un ave, de un hongo, de cualquier ser o microorganismo o organismo vivo. Los factores de transcripción ayudan a garantizar que se expresen los genes correctos en las células correctas en el cuerpo y en el momento justo. Los factores de transcripción van a ayudar a encender o apagar ciertos genes para unirse con el ADN más cercano. Replicación del ADN. ¿Cómo ocurre el proceso de replicación del ADN? En primer lugar, las dos hebras de ADN se separan. Para eso, una enzima conocida como helicasa rompe los enlaces puente hidrógeno que mantienen unidas las bases complementarias de las dos hebras. Una serie de proteínas llamadas estabilizadoras mantienen separadas a las dos hebras durante todo el proceso. Luego, la doble hélice se separa para formar una estructura bifurcada llamada horquilla de replicación.
y es ahí donde inicia nuestro proceso de replicación. Una de las dos cadenas, la cadena continua, se orienta en dirección sentido 5', 3', mientras que la otra cadena, rezagada, se orienta en dirección 3' a 5'. Recordemos que cada cadena son antiparalelas. Cada cadena continúa como molde o actúa para sintetizar las nuevas cadenas. La dirección o la direccionalidad de cada una de ellas, es decir, si es continua o rezagada, determinará la forma en la que se llevará a cabo la replicación. Síntesis de cadena continua o replicación continua. La ADN polimerasa es la enzima encargada de sintetizar los nucleótidos y formar la nueva cadena. Sin embargo, esta enzima solo puede empezar a trabajar a partir de un cebador, que es una cadena corta de unos pocos nucleótidos, sintetizada por otra enzima de ARN primasa, donde los cebadores de ARN son el punto de inicio de la síntesis de la nueva cadena. La ADN polimerasa comienza a sintetizar y posicionar los nucleótidos complementarios, desplazándose por toda la cadena móvil. Síntesis de la cadena rezagada o replicación discontinua, en donde la ADN polimerasa únicamente puede sintetizar cadenas de sentido 5' a 3'. Para sintetizar la nueva cadena rezagada, la ARN primasa añade un cebador de ARN para que la ADN polimerasa pueda sintetizar una porción de la nueva cadena. Luego, la ADN primasa agrega otro cebador más adelante para que la ADN polimerasa pueda sintetizar otro fragmento. La nueva cadena entonces queda como forma por fragmentos discontinuos que se denominan fragmentos de Okazaki, nombrada así en honor por el científico que la descubrió. Una vez que las dos cadenas nuevas están sintetizadas, otras enzimas involucradas eliminan y reemplazan los cebadores de ARN por ADN y unen los fragmentos de Okazaki unos con otros. De esta manera, se obtienen dos copias idénticas de ADN en semiconservativas, ya que cada cadena hija conserva una hebra de la cadena madre. Y es así como termina nuestro proceso de replicación del ADN. Transcripción del ADN. Iniciaremos con el ADN. El ADN o ácido desoxirribonucleico es un compuesto orgánico que contiene la información genética de un ser vivo y algunos virus, en células procariotas, eucariotas y también en algunos cromosomas. Pero, ¿cuál es su estructura? La estructura de la molécula de ADN está formada por dos largas cadenas de nucleótidos unidas formando una doble hélice. La estructura de una determinada ADN determina el orden que tienen las bases nitrogenadas en la cadena de nucleótidos, donde la información genética del ADN está en orden en el que aparecen las 4 bases nitrogenadas a lo largo de una cadena de ADN, en distintos para cada célula, ya que este orden es el que determina las diferencias entre cada especie. Conocer estas secuencias de bases o conocer la secuencia de cada uno de estos de ADNs equivale a descifrar un mensaje genético. El ARN o ácido ribonucleico es una molécula que cumple con una importante función al permitir copiar la información contenida en el ADN, transporta las estructuras celulares encargadas de elaborar las distintas proteínas y forma parte de la maquinaria en la que se lleva a cabo el proceso de producción de estas. A diferencia del ADN, que es una molécula de doble cadena, el ARN tiene solo una cadena y tiene una molécula de ribosoma, la cual es responsable por su nombre que existen 3 tipos de ARN, cada uno con una función específica dentro de este proceso y son las siguientes. En primer lugar tenemos al ARN mensajero. Esta molécula se origina al copiar un segmento de ADN que contiene la información para una determinada proteína, lo que se conoce como gen. Cada ARN mensajero tiene la información para una proteína específica y existen tantos ARN mensajeros como tipos de proteínas. El siguiente es el ARN transferencia. Esta molécula interviene en la descodificación del mensaje y es por parte de la molécula de ARN, el mensajero, y por el otro el aminoácido correspondiente al triplete al que se está redescifrando. Por último tenemos al ARN ribosómico. Este tipo de ARN se une a un grupo de proteínas llamadas proteínas ribosómicas, con la finalidad de construir los ribosomas que se estructurarán localizados en el citoplasma de las células y que tienen como función llevar a cabo el proceso de traducción en el que se sintetizan las distintas proteínas a partir de la información contenida en el ARN mensajero. La transcripción genética. La transcripción es el primer paso de la expresión genética, el proceso por el cual la información de un gen se utiliza para generar un producto funcional como una proteína.
El objetivo de la transcripción es el producir una copia de ARN en la secuencia de ADN de un gen. En caso de que los genes codificantes, la copia de ARN o transcrito contiene la información necesaria para generar un polipéptido, que es una proteína o la subunidad de una proteína. Las enzimas llamadas ARN polimerasas realizan la transcripción. Estas unen nucleótidos para formar una cadena de ARN, usando la cadena de ADN como molde. La transcripción tiene 3 etapas, en las que la iniciación, la elongación y la terminación forman parte. Como primera etapa de este proceso, tenemos la etapa de iniciación, en donde la ARN polimerasa se une a una secuencia de ADN llamada promotor, que se encuentra al inicio de un gen. Cada gen o grupo de genes tiene su propio promotor. Una vez unida al ARN polimerasa, separan las cadenas de ADN para proporcionar el molde de la cadena sencilla necesario para la transcripción. La segunda etapa es la elongación, en donde la cadena de ADN molde actúa como la plantilla para el ARN polimerasa. Al leer en ese molde una base a la vez, la polimerasa produce un molde de ADN a partir de nucleótidos complementarios y forma una cadena que crece de 5' a 3'. El transcrito de ARN tiene la misma información que la cadena de ADN, contraria al molde en el gen, pero la base de uracilo en lugar de timina. Y por último, pero no menos importante, tenemos la tercera etapa, que es la terminación, en donde las secuencias llamadas de terminación inician, se ha complementado el transcrito del ARN. Una vez transcritas estas secuencias, provoca que el transcrito sea liberado al ARN polimerasa. Traducción del ADN. La transcripción continúa hasta que el ADN polimerasa se topa con una señal de terminación en el ADN. Entonces, la burbuja de transcripción desmonta y se liberan el ARN polimerasa y el ARN mensajero, recién formados. ¿Y ahora qué sucede con el ARN mensajero? El ARN mensajero lleva una información a los ribosomas. Los ribosomas utilizan el ARN mensajero para sintetizar proteínas en cooperación con el ARN de transferencia. El mensaje del ARN está cifrado en famosos códigos genéticos, que es como un lenguaje biológico. Las, entre comillas, palabras de código genético están cifradas en las secuencias de bases nitrogenadas. Para formar una palabra de este código, se requiere un mínimo de 3 bases nitrogenadas. A esta unidad de 3 bases nitrogenadas o triplete se les llama codón. En la síntesis de proteínas, un codón se puede traducir a un aminoácido o a una señal de inicio o terminación del proceso de traducción. Varios tripletes o codones pueden codificar el mismo aminoácido, y es por eso que se dice que hay codones sinónimos. La traducción se inicia con una unión del ARN mensajero al ribosoma, a partir de un triplete o codón de iniciación que usualmente es adenina, uracilo y guanina, que también se traducen en el aminoácido metionina. Podemos observar que el ribosoma abarca 2 codones del ARN mensajero que se van a acoplar a 2 ARN de transferencia. Es, digamos que una pieza de rompecabezas. En un extremo coincide con un codón del ARN mensajero y en el otro lleva un aminoácido específico. Es así como un transporte de aminoácidos. Cada aminoácido que transporte el ARN de transferencia se une a cada cadena en el siguiente mediante enlaces peptídicos. Cuando eso ocurre, el ARN de transferencia que los transportó queda libre y puede ser utilizado para transportar el mismo tipo de aminoácido en otra síntesis de proteínas. El proceso continúa y se siguen encadenando o enlazando aminoácidos transportados por el ARN de transferencia. El ribosoma hace un recorrido por los codones del ARN mensajero en el sentido de 5' a 3'. El proceso de traducción termina hasta topar con un codón de finalización al que no le corresponde ningún aminoácido, es decir, no se traduce ningún aminoácido, solo una señal de fin. En este punto el ribosoma se separa del ARN mensajero y también la cadena de aminoácidos. Queda libre y así termina el proceso de traducción o síntesis, porque unas proteínas es una cadena muy larga de aminoácidos que está plegada o doblada. Aspectos epigenéticos. Aquí hay un acertijo. Los gemelos idénticos surgieron del mismo ADN. Entonces, ¿cómo pueden resultar ser tan diferentes? Incluso en rasgos que tienen componentes genéticos significativos. Por ejemplo, ¿por qué un gemelo podría tener una enfermedad cardíaca a los 55 años, mientras que su hermano correría maratones en perfecta salud? La naturaleza versus la crianza tiene mucho que ver con eso. Pero una respuesta relacionada más profunda se puede encontrar dentro de algo llamado epigenética. La epigenética es el estudio de cómo el ADN interactúa con la multitud de moléculas más pequeñas que se encuentran dentro de las células y que pueden activar y desactivar genes.
Si piensas que el ADN es como un libro de recetas, esas moléculas son en gran medida lo que determina qué se cocina y cuándo. Ellos mismos no toman decisiones conscientes, sino que su presencia y concentración dentro de las células marca la diferencia. Entonces, ¿cómo funciona eso? Los genes del ADN se expresan cuando se leen y se transcriben en ARN, que se traducen proteínas mediante estructuras llamadas ribosomas. Y las proteínas son gran parte de la determinación de las características y la función de la célula. Los cambios epigenéticos pueden estimular o interferir con la transcripción de genes específicos. La forma más común en que ocurre la transferencia del ADN o las proteínas que se envuelven se etiquetan con pequeñas etiquetas químicas, el conjunto de todas las etiquetas químicas que se adjuntan en un terminado de la célula que se llama epigenoma. Algunos de estos, como un grupo metilo, inhiben la expresión genética al descarrilar la maquinaria de transcripción celular o hacer que el ADN se enrolle más apretadamente, haciéndolo inaccesible. El gen sigue ahí, pero está silenciado. Impulsar la transcripción es esencialmente lo contrario. Algunas etiquetas químicas desenrollan el ADN fácilmente en la transcripción, lo que aumenta la producción de la proteína asociada. Los cambios epigenéticos pueden sobrevivir a la división celular, lo que significa que podrían afectar a un organismo durante toda su vida. A veces eso es bueno. Los cambios epigenéticos son parte del desarrollo normal. Las células de un embrión comienzan con un genoma maestro. A medida que las células se dividen, algunos genes se activan y otros se inhiben. Con el tiempo, a través de esta programación epigenética, algunas células se convierten en células cardíacas y otras en células hepáticas. Cada una de las aproximadamente 200 tipos de células en nuestro cuerpo tienen esencialmente el mismo genoma, pero su propio epigenoma distintivo. El epigenoma también media un diálogo de por vida entre los genes y el medio ambiente. Las etiquetas químicas que activan y desactivan los genes pueden verse influenciadas por factores como la dieta, exposición a sustancias químicas y la medicación. Los cambios epigenéticos resultantes pueden eventualmente conducir a una enfermedad. Si, por ejemplo, desactivan un gen que produce una proteína supresora de tumores, los cambios epigenéticos inducidos por el medio ambiente son parte de la razón por la cual los gemelos genéticamente idénticos pueden crecer y tener vidas muy diferentes. A medida que los gemelos envejecen, su epigenoma diverge y afecta en forma que envejecen y su susceptibilidad a enfermedades. Incluso las experiencias sociales pueden provocar cambios epigenéticos. En un experimento famoso, cuando las ratas madres no estaban suficientemente atentas a sus crías, los genes de los bebés que ayudaban a manejar el estrés se metilaron y desactivaron, y es posible que no se detenga con esa generación. La mayoría de las marcas epigenéticas se borrarán cuando el huevo y su forma de espermatozoide. Pero ahora los investigadores piensan que alguna de esas huellas sobreviven a las transmisiones, esos rasgos genéticos de epigenética a las próximas generaciones. Las experiencias de sus madres o sus padres cuando eran niños o las elecciones como adultos en realidad podrían de alguna forma afectar su propio epigenoma. Pero aunque los cambios epigenéticos son pegajosos, no son necesariamente permanentes. Un estilo de vida equilibrado que incluye una dieta saludable, hacer ejercicio y evitar exposición a contaminantes puede alargar, creando un epigenoma saludable. Es un gran momento para aprender sobre la epigenética, pues los científicos apenas están comenzando a comprenderla y cómo poder explicar los mecanismos del desarrollo humano y el envejecimiento, así como los orígenes del cáncer, las enfermedades cardíacas, las enfermedades mentales, las adicciones y muchas otras afecciones. Mientras tanto, las nuevas técnicas de edición del genoma hacen que sea mucho más fácil identificar qué cambios epigenéticos son realmente importantes para la salud y la enfermedad. Una vez que comprendamos cómo nos influye nuestro epigenoma, es posible que también podamos influir en él. Como pudiste darte cuenta, este especial fue algo extenso, desde organización del genoma eucariótico, la replicación del ADN, transcripción, traducción de aspectos epigenéticos, todo para que nosotros podamos comprender solamente una pequeña parte de cómo es que nuestro ADN se expresa, qué es lo que nos caracteriza, lo que nos hace únicos y lo que nos hace diferentes a los demás. Pero ahora te toca a ti. Imagina cómo serían tus hijos. Imagínate qué genes podrían heredar de ti. Imagina todas esas variantes. Imagina todas esas combinaciones posibles. Deberías de echarle un vistazo a tu libro genético, ¿no lo crees? Incluso el de tus padres y si quieres el de tus abuelos. Podría sorprenderte. Tal vez te sorprenda algún gen que podría, no lo sé, tal vez tu hijo tener en algún futuro. ¿Qué tal unos ojos verdes, un pelo rizado, una piel más blanca? Las grandes posibilidades que tiene tu material genético.